Bueno, pues podemos empezar, si queréis, y que el resto de gente ya se incorporará cuando quiera. Hola, pero muy buenas tardes a todos. Por respeto a los que entran a horario en las salas virtuales, comenzamos. Y bueno, ya se irá sumando gente. Mi nombre es Martín Rossi, soy el cofundador del proyecto Escuela de Vida y he sido alumno, he tenido la suerte de ser alumno de Dani en mis estudios de acupuntura y ya nos hemos hecho un poco también amigotes. Y bueno, muy contento de poder presentar su libro y de presentarlo a él ante ustedes para que nos hable un poquito de él y de esta obra, que me imagino no ha sido fácil publicar un libro, prepararlo y todo el trabajo que tiene lanzarse a la aventura de escribir un libro, ¿no? Se dice muy fácil escribir un libro, pero luego es una tarea bastante compleja. Algo estuvimos hablando y yo no me imaginaba todos los intersticios y las cuestiones de escribir un libro, de corregirlo, de maquetarlo y demás. Y es una aventura que uno no sabe cómo va a acabar tampoco. No significa que publicarlo ya es el éxito. Entonces, Daniel Pérez, Diga. naciste, Dani, naciste en Barcelona, ¿no? Eres de Sí, Barcelona a soy Barcelona. aborigen. Muy bien, muy bien. Me voy, como me imagino que os conocéis, que la mayoría de los que están conectados ya hay gente que te conoce y de un poco de tu ambiente, nos vamos a saltar los formalismos Muy bien. de persona y vamos directo a las preguntas que tengo también eh, ganas de saber un poco, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó? ¿Por qué razón te pones a escribir un libro sobre los psicópatas y las personas conflictivas? En un mundo de psicópatas y personas conflictivas. Buena pregunta. Eh, Hay gente que te diría, porque tú eres un poco así. Pero Hombre. es mentira, ¿eh? Son malas lenguas. Bueno, porque por experiencias personales me he encontrado con mucha gente así. Dos tipos de personas. Los que yo llamo agresores a sangre caliente, que son antisociales, delincuentes en la calle, la mayoría. Por un lado, y después con gente que tiene muy buen aspecto, buenas maneras, habla muy bien, parece buena, no son violentos, pero sus intenciones son malas y hacen daño igual. Son los psicópatas. Entonces, no solo me he encontrado con ellos, he vivido con algunos también. Entonces, bueno, después si quieres ya te explico más. Pero digamos que conozco bastante bien cómo, dentro de lo que se puede saber, porque no puedo entrar en su mente, cómo ven el mundo y cómo actúan. Y lo que me interesaba era eso, conocerlo. O sea, a mí me gusta saber el porqué de las cosas, ¿no? Más un tema que causa muchos problemas a los demás. Nosotros somos También pensaba cuando veía la información de tu libro, la síntesis, bueno, ¿no? Un poco la guía de con qué nos vamos a encontrar cuando nos pongamos a leer tu libro. Y también pensaba, eres profe de Qigong y de artes marciales chinas, ¿no? Además de acupuntor, homeópata, y, y también la mentalidad de los que estamos relacionados con las artes marciales y demás. Hay una visión, o con la acupuntura, o con el pensamiento chino y demás, hay una visión de la vida, de alguna manera y en el mejor sentido, como combate, como cierto tipo de enfrentamiento, ¿no? Que podemos quitar la palabra enfrentamiento y llamarla relacionarse. Y en este relacionarse uno tiene que aprender a percibir y a leer al otro. Y creo que todo esto, que todo tu libro también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que cómo leer entre líneas eh, las personas que tenemos delante y, y anticiparnos a ciertas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo me podrías describir brevemente qué nos podemos encontrar en el libro
¿Y por qué crees que es de interés general? ¿Este libro le puede interesar a cualquier persona o solo a gente que esté metida en este tema? Yo creo que le interesa a cualquier persona. Después en la práctica he visto que hay gente que no le interesa. O sea, hay gente que no le interesa ver la realidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué hay en el libro que puede interesar a la gente? Pues primero, saber que hay un tipo de persona que no ve el mundo, no nos ve de igual forma que nosotros vemos a los demás. Es totalmente distinto. Es una especie de, vamos a decir que podría ser como una especie de león en la jungla, ¿no? Las gacelas no saben que el león es malo, hasta que es tarde, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta, y eso es lo que más me preguntan, ¿qué puedo hacer para detectar a esta gente, estos maquiavélicos, narcisistas, psicópatas, etcétera? Pues digo, pues tener muy buena suerte. No hay milagros, ¿eh? Yo digo algunas cosas, bueno, doy pistas, ¿no? Pero esto es como, sin la experiencia práctica es casi imposible. Es como si le dices a alguien que nunca ha visto una naranja, le dices, esto es una naranja, es una fruta dulce, redonda, de color naranja. Hasta que no la pruebe no sabe lo que es. Entonces yo doy pistas, ¿eh? Que por lo menos la gente pueda tener el conocimiento de que existe esta gente y que están entre nosotros y que siempre han existido y siempre van a estar. Entonces, tú tienes razón, ¿eh? En las artes marciales te preparas para leer a la gente, ¿no? Y para defenderte. Pero te preparas para leer a la gente que parece hostil desde el principio. Aquí estamos hablando de gente que es amable y causa muy buena impresión, maneja muy bien la buena impresión al principio, ¿no? O sea, no tiene un aspecto desagradable, no tiene un aspecto violento, la mayoría. Claro. Y Daniel, de dónde provienen tus conocimientos para hablar sobre este tema de psicópatas, personas tóxicas y todo esto? ¿Cómo te has metido en este mundillo? ¿Cómo te has, no sé cómo decirlo, formado o investigado? ¿O quién te ha iniciado en este estudio? Lo primero que viene de la experiencia, como he dicho antes. La experiencia no sustituye nada. Si fuera así, no hubiera habido tantos psicólogos que me piden consejo. Les he dado mi consejo desinteresadamente, ¿no? Yo no les cobraba, ¿no? Después tuve una página en internet, y la tengo todavía, donde la gente, empecé a escribir artículos, la gente me escribía pidiendo mi opinión. Entonces ya tengo tropecientos mails, o sea, haciendo incluso una preselección, ¿no? Quedándome solo con la gente que yo creo que sí que había tratado con psicópatas. No recuerdo la cifra exacta, pero creo que cerca de 1000, es mucho. Entonces tengo una idea general de cómo actúa esta gente, cuál es el modus operandi. Casi siempre es igual, con pequeños cambios. Y después, como yo soy una persona, mi carácter es un poco obsesivo, yo también tengo un poco de trastornos de la personalidad, ¿eh? Como todo el mundo, ¿no? Tuve un mentor que se llamaba José Manuel Pozueco, que era un psicólogo forense que falleció, por desgracia, a los 40 años. Él me enseñó mucho sobre el psicópata criminal, el psicópata bien integrado en la sociedad, la psicopatía en los niños y adolescentes, la gente violenta, la psicopatía en las relaciones de pareja también. Esas son las tres fuentes. Mi experiencia, los testimonios que he recibido y la enseñanza de José Manuel Pozueco. De hecho, el libro yo lo considero un homenaje a él, porque era casi un amigo. Muy bien, muy bien. Además era, por añadir algo sobre él, era una persona que a veces la llamaban para comentar esos casos mediáticos en la televisión, crímenes, pero nunca iba, porque consideraba que todo era demasiado sensacionalista y además casi nunca se decía la verdad, que hay gente que es mala. Los tertulianos se iban por los cerros de Úbeda. Claro. Y nos puedes
¿Nos puedes regalar tres o cuatro consejos de cómo defender, no sé si la palabra es defenderse o cómo tratar el término, pero cómo podemos mínimamente tener la información de cómo es esa naranja para ver el día que probemos, decir, uy, esto coincide con lo que me comentó Daniel. No, Mira, ya queda claro que hay que ir detrás de la experiencia y de lo empírico, pero por lo menos tener un bosquejo sí. y saber cómo evitar situaciones que podamos decir críticas, ¿no? Situaciones fuertes. Mira, hay un consejo que no falla nunca, ¿eh? Fijaros en los hechos, no en las palabras. Eh, Al principio, cuando conoces a alguien, no sabes si es buena persona o mala. Y lo vas a saber hasta que pase un tiempo. Pero los hechos al final no te engañan. O sea, cuando alguien te puede decir que te quiere mucho, pero si siempre te lo hace pasar mal. En realidad es bastante fácil si aplicas esta norma. Lo que pasa es que la gente busca mil excusas para justificar la conducta de otra persona. Mucho más sencillo. Si me preguntas por signos a primera vista, no hay ninguno. O sea, yo me he encontrado a algunas personas que me escriben y me dicen que son especialistas en detectar a un psicópata a la primera vista. Yo digo, no tienen ni idea. O sea, no, saben, no, lo han tenido delante y no lo han visto. Si no, lo deberían. ¿No? No hay nadie, nadie. O sea, incluso el mayor experto vivo, que es Robert Hare, siempre lo dice. A mí me engañan continuamente. O sea que lo único es dejar pasar el tiempo y observar con un poco de desapego. ¿Los hechos coinciden con las palabras o no? Y si alguien te decepciona 3 veces, se acabó. Ahí tienes que cortar la relación. Lo malo es que hay mucha gente en el mundo que está muy, muy dispuesta a dejarse engañar. Y me incluyo, ¿eh? A todo el mundo se le engaña con buenas palabras, halagos, por ejemplo, con seducción. No sé si Estaba responde. pensando, estaba pensando, Daniel, que también hay muchas prácticas sociales, ¿no? Y prácticas de vida del mundo de lo cotidiano que incluyen este tipo de técnicas y que estaba pensando mientras tú lo decías y se me ocurría pensar que a veces cuando queremos sostener un trabajo, porque sin trabajo no se puede vivir o por desesperación o lo que sea, a veces acabamos teniendo conductas, no voy a decir psicópatas, pero a veces uno tiene que mentir por sus jefes, adular por sus jefes y su trabajo, y cuando uno practica mucho una cosa, se le acaba metiendo dentro, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo prefiero que al final, haremos una pausa dentro de un momento, pues, cortaremos 5 minutos y volvéis a conectar. Entonces me podéis hacer preguntas, las que queráis. A mí me gustaría explicar eso. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imagínate que tú eres un mafioso, tienes un negocio de prostitución, trata de blancas, tienes más mujeres trabajando para ti. Y eres una persona normal. ¿Cómo vas a hacer el trabajo si no eres capaz de bloquear tu conciencia y hacerlas trabajar? Si hace falta una paliza, porque no están moviendo el culo, pues hay que darle la paliza. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí. Pero ese tipo de persona puede que no sea un psicópata, puede ser un antisocial, un sociópata, o como lo queráis llamar. Es una persona que para hacer lo que tiene que hacer, tiene que bloquear no puede tener los principios normales de la sociedad, los valores normales. Tiene propios valores desviados del submundo criminal. Pero no puede ver, en ese caso, en este ejemplo, a las prostitutas como seres humanos, pues si no, no podría esclavizarlas, ¿no? O aprovecharse de ellas, ¿no? Y eso sucede en todos los ámbitos. En mi libro en principio hablaba del psicópata, pero al final, en los últimos meses, añadí capítulos sobre organizaciones que son psicopáticas también. Y la sociedad se vuelve así, por desgracia. Hay una falta
en los últimos tiempos de valores, de moral, todo relativo. Incluso el sexo es relativo, no se sabe si eres hombre o mujer. Ahora le dicen a los niños, no, tú decides el sexo, ¿no? Por ejemplo. Está creando una sociedad que mentalmente ya no funciona muy bien. Perdona que te interrumpo, Daniel. Les recomiendo que cerréis los micrófonos porque alguien está teniendo interferencias, se escucha como un papel y para poder escucharlo a Dani lo más atentamente posible. Tenéis el micrófono abierto Marcel, Galaxy A20e, Santi. ¿Cómo lo sé? Porfa, cerrar los micrófonos para poder escuchar atentamente a Daniel. Muchísimas gracias. Sí, disculpa, Daniel. No sé si he respondido a la pregunta. Yo Hay creo que mucha sí. gente que tiene actitudes que podríamos decir psicopáticas. Todo el mundo tiene alguna. Todos. Tú, yo y todo el mundo. Todo el mundo ha mentido alguna vez. Todo el mundo ha sido deshonesto alguna vez. Todo el mundo ha sido egoísta y ha pensado primero en su interés en algún momento. Pero el psicópata es distinto en grado a nosotros. En su caso, todos estos rasgos negativos son estables, mantenidos en el tiempo y muy intensos. Y no sufre por ello. Eso es lo más importante. O sea, él no tiene conciencia. Esta es la diferencia, por ejemplo, también hablo de narcisista. El narcisista es una persona que se aprovecha de los demás, pero los necesita, es muy frágil. Él necesita que alguien le admire, que alguien le quiera, que alguien le piense que es el mejor, el más inteligente, el más guapo. El psicópata no. El psicópata es duro, no necesita a nadie. Aunque a veces puede disfrazarse de una persona sensible. Es otra cosa. Claro. ¿Quieres, Daniel, creo que nos quedan 20 minutos libres para esta sesión de Zoom. No sé si quieres que utilicemos estos 20 minutos que quedan, que es mucho tiempo, si lo utilizamos bien, para hacerte algunas preguntas. Sí, pues, yo encantado. Yo prefiero que la gente me pregunte y es más divertido, más interesante. Lo sé, por eso decía, si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento. Así que abrimos micrófonos y cuando alguien está preguntando, el resto, porfa, cerrarlos, así podemos escuchar atentamente la pregunta y la respuesta de Daniel. Rosa Pedro tiene una pregunta, lo dice por el chat. Así que adelante, Rosa. Lo que sería bonito es que, si pueden, conecten las cámaras para que nos veamos las caras y nos hablemos, aunque sea virtualmente, pero a la cara. Martín, lo siento mucho porque llevo una mascarilla y los rulos en la cabeza y estoy aprovechando para hacerme la manicura. Entonces, como lo de la cámara, lo vamos a dejar otro y tengo el lavaplatos, lo tengo todo encendido, que tengo que hacer cosas. Por eso estoy así. Muy bien, muy bien. Lo siento. Yo hay una cosa que no acabo de discernir, que es un narcisista de un psicópata. Porque los psicópatas que yo he conocido en mi vida son narcisistas. Claro. Ellos buscan la adulación, pero si no se la das tú, es igual. Ellos van ahí a chuparte la sangre. Entonces, el narcisismo, no sé si entonces decir que el narcisismo hay dos diferencias, el maligno y el no tan maligno. Vale, primero, aquí en todo este tema hay una especie de confusión terminológica, hay un montón de términos que confunden a la gente. Narcisista maligno para mí es sinónimo de psicópata bien integrado en la sociedad. Otra cosa es la diferencia entre el narcisista normal y el psicópata. No está en el narcisismo, porque el psicópata también es narcisista. Él se cree que es mejor que nadie. Él se cree que tiene derechos que los demás no tenemos. Y de hecho, suele tener una imagen un poco grandilocuente de sí mismo, psicópata, y el narcisista también. La diferencia es que el narcisista, lo he dicho antes, es una persona frágil, depende del refuerzo de los demás, necesita reflejarse en los demás, necesita que los demás lo admiren, lo quieran, aunque él los trate fatal.
Y si le retiras eso, se puede venir abajo. Yo diría que incluso tiene un cierto componente ya delirante. Él cree que es mejor de lo que es narcisista. En cambio, el psicópata también es narcisista, pero en el sentido de que él también se piensa que es superior a los demás, pero no sufre si tú le criticas o consideras que no. Él es duro, es frío, no tiene la vida emocional profunda del resto de seres humanos. Él no tiene sentimientos profundos, solo tiene emociones primitivas. Por ejemplo, tengo hambre, tengo ganas de sexo, estoy triste o estoy enfadado. Pero no esperes altruismo, compasión, no sabe ni lo que es. Amor. Un narcisista tampoco. El narcisista es incapaz de amar, pero depende del amor de los demás. El psicópata no. El psicópata puede hacer un papel para que te enamores de él o de ella, pero es solo porque quiere algo. Quiere algo de ti. Puede ser dinero, sexo, tu casa, lo que sea. O todo junto. O simplemente le gusta tomarte el pelo. Dominarte, controlarte. Pero si te vas, al psicópata no le importa mucho. A veces el psicópata se enfada si lo abandonas, pero no porque sufra, no porque hayas herido su ego, sino porque él considera que el único que abandona la relación es él, no tú. Él es el que tiene el control. Una cuestión de autoridad. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, gracias. De nada. Si alguien más tiene una pregunta, con decirlo en el chat. Ya mismo pueden preguntar. Si no, si nadie tiene una pregunta, yo tengo una. Yo tengo, lo siento porque repito, pero yo he tenido un psicópata en el trabajo. Y esto es muy peligroso por lo que comentabas antes, de que uno tiene que mantener su puesto de trabajo. Y creo que cuando lo estabas contando, Silvia, creo de Casa Asia, estaba sintiendo con la cabeza y como que me suena esta canción. Entonces, yo tuve que tomar una decisión porque me estaba realmente envenenando y la decisión fue plantarle cara. Y evidentemente sabía cuál iba a ser la consecuencia en cuestión de tiempo y así fue. Pero seguir con una persona así, aunque lo vayas más o menos con cintura, es cuestión de tiempo que o caes envenenado en su órbita, entras ahí y te deja fulminado, porque realmente yo llegaba a casa de trabajar y luego en teleworking también y estaba hecha polvo, pero decir, pero ¿cómo puede ser que yo esté tan muerta? Y es que me estaba vaporizando. Fue plantarle cara, de acuerdo, he perdido el trabajo, pero he ganado salud. Pero perdona que te interrumpo, Rosa. Yo por preferiría, favor, si están de acuerdo, que en vez de exponer casos personales, le hagamos alguna pregunta a Dani para darle protagonismo a la publicación del libro y para hablar, ya que lo tenemos a Dani aquí. Yo la pregunta es que iba por ahí, disculpa por el preámbulo, cuando uno tiene un psicópata en el trabajo, que es un mando directo o que es tú no estás por encima de él, ¿te largas o te adaptas? ¿Tú qué crees, Daniel? Lo ideal es largarte. O sea, no hay forma de adaptarse a un psicópata. En los casos más extremos para mí, los más difíciles son cuando tienes hijos en común. Porque entonces ya no puedes cortar la relación del todo. No, claro, no de pareja, digo, en el trabajo. Sí, pero en el trabajo puedes irte. El trabajo puedes irte. Hay gente que pensará que eso es como una derrota, que es cobarde, pero no es así. Porque es una lucha desigual. Entrar en guerra contra un psicópata es entrar en guerra con una persona sin escrúpulos. Sí. Él puede hacer cualquier cosa. Si yo estoy en un trabajo y mi jefa es así y la toma conmigo por algún motivo, tengo las de perder. Ella me puede inventarse cualquier cosa. Puede decir que yo la violé o yo qué sé. Entonces, la tensión que te va a crear, el estrés que te va a crear, no vale la pena el esfuerzo. Entonces, es mucho más fácil largarse y olvidarte del tema. Otra cosa
ahora estamos hablando de psicópatas, si fueran, lo que yo he dicho al principio, antisociales, ¿no? El trastorno antisocial de la personalidad, la gente violenta, en ese caso es diferente porque ya los ves venir. Entonces, o te puedes ir antes, o puedes luchar contra ellos, que ellos solo entienden un lenguaje, que es el de la fuerza bruta. Pero solo puedes enfrentarte a ellos y sabes que vas a ganar. Pero en el caso del psicópata, en el trabajo, sobre todo cuando hay estos casos de mobbing, ¿no? Acoso laboral. Lo curioso del acoso laboral es que la víctima no solo tiene más categoría moral que quien le acosa, sino que quien le acosa suele tener un grupo de seguidores muy tontos que le siguen y acosan, permiten el acoso a la víctima. Entonces, en esa situación, la víctima no tiene nada que hacer. El único momento en el que podría hacer algo una persona es al principio en el trabajo, cuando ocurre la primera falta de respeto. En ese momento es cuando hay que responder, y hay que responder con mucha fuerza. Si no, se produce una relación que yo llamo de balanza. O sea, cuando en el trabajo hay un perverso, un psicópata o un narcisista y una víctima, cuanto más sumisa, más quiere encajar, más quiere hacerse querer, más quiere ser aceptada en el trabajo, más sádico se vuelve el otro. O sea, que la única forma de restablecer el equilibrio es ya que no llegue nunca a suceder. Cuando ya está sucediendo, tienes que irte. Gracias. El precio que paga la víctima es muy alto. O sea, hay mucha gente que persevera en el tiempo de tener ganas de suicidarse o empezar a beber o drogarse, lo que sea. Es una forma de mantenerse con ese estrés. Pues tenemos 10 minutos todavía antes de la pausa, si queréis. ¿Alguna pregunta más? Yo tendría una pregunta. Soy Gabriela Guardiola, no puedo poner la cámara. Bueno, decías hace un momento que es muy difícil de reconocerlos. Bueno, yo en una experiencia personal, para mí era muy obvio que esta persona era psicópata. Tengo la impresión de que yo era la única que se daba cuenta. Entonces, si realmente crees que no hay pistas o no pueden ir dejando, por ejemplo, hablando de un trabajo, incluso un poquito de rastros de su psicopatía, quiero decir, no me considero nadie especial para decir, yo sé detectarlos, ¿no? Pero en este caso para mí fue muy obvio, entonces no sé qué opinas. Aunque antes dije que era imposible detectarlos a primera vista, estoy de acuerdo contigo. O sea, esto no es ni blanco ni negro. O sea, cuando tú observas al psicópata desde fuera, cuando tú no eres la víctima, digamos, entonces es muy fácil verlo cuando actúa, como cuando ves una película. Bueno, yo era una de las víctimas. Tenía muchas, yo era una de ellas. El psicópata, otra cosa que busco con el libro es desmitificarlo, ¿no? Como no es un monstruo, es un ser humano y los hay muy tontos. No es que sean muy listos la mayoría, no son muy inteligentes, son listos, pero algunos son muy tontos y son fáciles de ver, otros no tanto. Me parece más bien que son como encantadores, ¿no? Más Sí. que inteligentes, podría ser encantadores. Encantadores y listos, en el sentido de vivos, de buscar oportunidades, de saber con quién se puede meter, dónde está la oportunidad, dónde puedes depredar, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Pero depende también del caso. Gracias. De nada. Bueno, yo también tengo una pregunta. ¿Cómo lo ves en caso de vampiros de energía? Also todos nosotros conocemos a personas que casi nos sacan de energía. Also, también pienso, era un poquito el ejemplo de ti, Rosa, en el trabajo. ¿Eso puede ser casi un característico para detectar un poquito esta persona? No es, por lo menos no es normal, pero tal vez es también un psicópata. Pues sí, o sea, hay una herramienta que digamos de serie. Es atávica, ya viene con nuestro sistema nervioso, se llama intuición.
La intuición nos ha salvado la vida nos ha llevado hasta aquí. Entonces, si una persona acabas de conocer o tratas con ella y cada vez que hablas con ella te sientes cansado, agobiado, con ganas de largarte, eso es muy mal síntoma. Es lo que dices tú, es una especie de vampiro energético, ¿no? Pues también el psicópata es así. Lo que pasa es que algunos psicópatas cuando entran en tu vida, eligen, ellos hacen una preselección. Ellos no van a lo loco. Es un depredador. Entonces, él elige a la víctima, la observa un tiempo y piensa, ¿qué es lo que necesita? Porque se lo voy a dar. Es una persona tímida, necesita a alguien que le comprenda, que le diga que es muy atractiva. Lo voy a dar hasta que haya un vínculo emocional. Cuando ya lo tenga, entonces te empezará a quitar la energía. O el dinero o lo que haga falta. Pero al principio, algunos de ellos al principio te dan lo que tú quieres. Si lo que quieres es, por ejemplo, en una relación es el mejor sexo, te lo van a dar. Pero es una inversión para ellos. Ellos piensan, te lo doy, pero después te voy a apretar las tuercas. Esto no es gratis. Hablo del sexo, por ejemplo, porque ellos lo usan, para los psicópatas el sexo no es como para el resto de gente. Para ellos son animales. Para ellos es un desahogo y una herramienta más de seducción, de manipulación. En el sexo con el psicópata, tú eres un objeto de su placer. O eres un peón que hay que mover. Entonces, el sexo suele ser un muy buen hilo para mover la marioneta, por ejemplo. Pero en general, para responder a tu pregunta, si alguien te hace sentir como que te quita la energía, ¿no? Pues, o te sientes mal, eso. Yo no perdería más tiempo. Es un signo de peligro. Yo hago una distinción en 3 tipos de personas. La clasificación es mía, es original. Es las personas que hacen su vida intentando ser felices y que los demás también sean felices. Yo les llamo personas de primera clase. Perdona, Daniel. Adam, ¿podrías cerrar el micrófono, porfa? Se escucha todos los ruidos. Gracias. Disculpa, y después Daniel. están las personas de segunda clase, que son las personas, que la mayoría de gente, que van a la suya, pero tampoco se meten con los demás, ¿no? Y por último están estos, que se desvían de su camino para meterse en la vida de los demás, ¿no? Y tened en cuenta una cosa, los psicópatas casi siempre quieren algo. O sea, si te escogen a ti es por algo. A saber lo que es. ¿No? Puede ser dinero, puede ser prestigio, lo que sea. Y hay una minoría entre ellos que lo que quieren es tener a alguien dominado, controlado. O sea, les gusta el placer de someter a otra persona o de hacerle sufrir, aunque nos parezca raro. Son los psicópatas sádicos, que también hablo en mi libro. No sé si respondo a tu pregunta. A veces me desvío del tema. O sea, siempre que una persona te hace sentir mal, por pura lógica, que no puedes perder el tiempo con ellos, ¿no? Muy masivo. Nada. Ha levantado la mano hace rato ya Maite, que me imagino tiene una pregunta. Así que adelante, Maite. No se oye. Abre tu micrófono o ábreselo tú, Dani, que eres el administrador, y la escucharemos. No se puede, ¿no? No. Mira, abajo, bien abajo de la pantalla, Maite, ¿ahora? a la izquierda tienes el micrófono. Ahí está, ahora sí. Ahora. Bueno, quería comentar si también opináis lo mismo, que siempre que se ha hablado de conducta psicopática, siempre se habla, la única manera de salir con estas personas es el contacto cero. ¿Sigues pensando lo mismo? Sí. La única manera, porque son muy seductores, cuando los quieres dejar vuelven a seducirte y ellos no quieren dejarte, la única manera es bloquear contactos y ni contestar a los WhatsApps ni nada. Totalmente Eso sería... Fíjate que cuando una persona te ha manipulado un tiempo, es porque tenía ya las herramientas para hacerlo. Si lo ha hecho una vez, puede hacerlo otra vez. Aunque tú
pienses, digas, ya he descubierto que es un psicópata. Ahora no. No, siempre va a tener cierto poder sobre ti si tú no lo cortas. Pues el contacto cero, ahora mucha gente habla del contacto cero, porque todo el tema de la psicopatía se ha puesto de moda. Parece que todo el mundo sabe lo que es un psicópata. Ya os he dicho al principio, nadie lo sabe hasta que ya es tarde, por mucho que hayan leído. Entonces, cuando aplicas el contacto cero, no es solo bloquear el teléfono, eliminar el teléfono, bloquear las redes sociales, tal. Hay que hacerlo a rajatabla. Y eso incluye que si tienes algún recuerdo, por ejemplo, alguna foto o algún regalo, tienes que tirar a la basura también. Todo lo que te quede de esa persona es un anclaje. Sí, sí, sí. Y él lo puede usar. Ellos descubrí hace poco una cosa, que los psicópatas se están modernizando, se actualizan, porque están viendo que hay muchos expertos en YouTube y en otros medios que hablan de ellos, ¿no? Entonces, ellos utilizan muchos trucos que se pueden aprender, de PNL, por ejemplo. Ellos saben cómo causar una buena impresión rápido, en media hora. Media hora te hacen sentir como si fueras de Dios. O sea que, en cierto modo, ellos se aprovechan un poco también del poder que les damos. Entonces, en el caso de que ya sabes cómo es o sospechas cómo es, el contacto cero es a rajatabla, tiene que ser. Para siempre.